Dicen que en los pasillos donde se decide el futuro del fútbol no se camina, se susurra. Y en Toluca, cuando empiezan los susurros, es porque algo se está moviendo de verdad. En estos días, entre cafés apurados, llamadas que se cortan por señal y miradas que no quieren sostenerse, se coló un rumor que te sacude el pecho, un posible aporte billonario desde Emirates para empujar al Toluca a una nueva era. Como aficionado de los Diablos Rojos, te confieso que estas historias siempre te prenden y te asustan al mismo tiempo. Te prenden porque el corazón se imagina al Toluca compitiendo con músculo real, con un proyecto que ya no dependa de milagros ni de rachitas, sino de una visión gigante. Y te asustan porque en el fútbol moderno, cuando entra dinero grande, también entran presiones, agendas, y un tipo de éxito que a veces te quiere cambiar el alma. La palabra Emirates no es cualquier palabra. Es de esas marcas que suenan a mundo, a aeropuertos enormes, a publicidad que se ve en todas partes, a chequera con tinta pesada. Y por eso mismo, el simple hecho de que se mencione junto al Toluca ya provoca un ruido distinto, un ruido internacional, como si de pronto la Liga MX volteara a ver a nuestro escudo con otros ojos. Lo que se comenta, lo que se filtra, lo que algunos juran haber escuchado de gente cercana, es que no sería un patrocinio normal, de esos que llegan a poner el logo y ya. Se habla de algo más ambicioso, de una inyección que te cambia el mapa, de un acuerdo con visión de largo aliento, de esos que te obligan a pensar en infraestructura, en expansión, en marca global, en un Toluca que deje de ser histórico y vuelva a ser temible. Y aquí es donde el rumor se vuelve película. Porque si un aporte así existiera, no se trataría solo de traer uno o dos nombres para vender camisetas. Se trataría de armar una plataforma completa, fuerzas básicas más fuertes, metodología de alto rendimiento, tecnología en entrenamiento, análisis de datos, nutrición, recuperación, scouting serio, alianzas estratégicas, y esa palabra que suena fría pero gana campeonatos, continuidad. Imagínate la Bombonera del Nemesio 10 con una renovación que no sea maquillaje, sino un salto. Más comodidad sin perder la esencia, más experiencia para la afición, más modernidad sin borrar la mística. Porque si algo tiene Toluca es identidad, y la identidad no se vende, se potencia. Un proyecto fuerte tendría que entender eso desde el minuto 1. Los rumores dicen que la plática, si existe, vendría de un interés por posicionamiento en América, por presencia en un mercado que crece y por la fuerza cultural del fútbol mexicano. Y Toluca, con su historia, su plaza, su tradición de club serio, aparece como una opción limpia, una institución que no vive de escándalo diario, que no se la pasa vendiendo humo, y que cuando se propone algo, trabaja en silencio. También se habla de que el interés no sería solamente comercial, sino deportivo. Porque una marca global no se mete para ser espectadora. Si entra para ganar visibilidad con victorias, para asociarse a títulos, para poner su nombre donde se ve la gloria. Y eso, aunque suene duro, puede ser el empujón que muchas veces nos ha faltado cuando el torneo se pone bravo y los detalles te cobran factura. El Toluca, cuando está bien armado, es una máquina que incomoda a cualquiera. Pero el fútbol actual te exige profundidad de plantel, te exige banca real, te exige variantes, te exige un once que no se caiga si se te lesiona una pieza. Y ahí es donde el rumor de un aporte billonario se siente como agua en el desierto, porque con estructura y recursos, podría sostener un proyecto sin que cada mercado sea una apuesta desesperada. No faltará quien diga que esto es puro cuento, que como crees, que eso aquí no pasa. Y se entiende, estamos acostumbrados a que los rumores se vuelvan espuma. Pero también es cierto que el fútbol mexicano ya ha cambiado, que las marcas globales ya miran acá, y que cuando el mundo detecta potencial, busca donde sembrar su bandera. Toluca, por su historia y por su estabilidad, podría ser una apuesta estratégica. En el barrio futbolero, la palabra billonario siempre despierta fantasías rápidas. Que si tal figura mundial, que si el bombazo mediático, que si el ahora sí. Pero lo verdaderamente importante, si esto tuviera algo de realidad, sería evitar el síndrome del brillo momentáneo. Porque los clubes no se construyen con una portada, se construyen con un plan que se mantiene cuando la pelota no entra. Si el rumor crece, lo más probable es que primero se noten cosas pequeñas. En movimientos discretos, en cambios internos, en gente nueva llegando a oficinas, en reuniones que no aparecen en fotos, en viajes de trabajo que no se explican del todo. Así se cocinan los proyectos grandes, con paciencia, con estrategia, con el tipo de confidencialidad que solo se rompe cuando ya hay algo amarrado. Como afición, uno aprende a leer señales. De repente un directivo habla distinto, usa palabras como proyección, global, sostenibilidad, alianzas. De repente se reactiva un discurso de grandeza que no es nostalgia, sino intención. Y es ahí donde el rumor se vuelve un foco prendido. ¿Están preparando el terreno para algo que todavía no pueden decir? Toluca tiene algo que muchos subestiman,
una base de identidad muy firme. No somos moda. No somos un proyecto pasajero. Somos un club con historia de verdad, con títulos que no se inventan, con una plaza que pesa, con una afición que exige porque recuerda lo que es ganar. A cualquier marca global le conviene asociarse con eso, con un escudo que no nació ayer. También está el tema de la cantera, ese orgullo rojo que a veces se menciona menos de lo que se debería. Si un aporte fuerte existiera, tendría que mirar hacia abajo antes que hacia arriba, potenciar a los jóvenes, crear rutas claras al primer equipo, invertir en formación integral. Porque el dinero inteligente no solo compra jugadores, fabrica futbolistas. Se dice que, en este tipo de acuerdos, la marca no solo pone dinero, pone estándares. Y eso puede ser oro o puede ser problema, depende de cómo se maneje. Porque los estándares de una corporación global a veces chocan con la cultura local, con la pasión, con la improvisación que en México a veces se confunde con ingenio. El reto sería adaptarse sin perder lo nuestro. Lo que emociona es pensar en un Toluca con una estructura que ya no persiga el torneo, sino que lo domine. Con planificación real desde pretemporada, con refuerzos que lleguen por necesidad táctica y no por impulso. Con una idea de juego estable, con un cuerpo técnico respaldado, con un vestidor que entienda que está en un club que va por todo. Y sí, inevitablemente el tema de los refuerzos aparece en cada conversación. Porque cuando se menciona un aporte billonario, la imaginación se suelta. Pero el aficionado del Toluca que de verdad ama al club no solo sueña con nombres, sueña con perfiles. Con jugadores de carácter, de intensidad, de mentalidad ganadora, con tipos que sepan lo que significa jugar en la altura, en el frío, con la presión de una tribuna que no perdona apatías. Un rumor así también cambia el respeto en la liga. Porque de pronto los rivales ya no ven al Toluca como el incómodo, sino como el que viene armado. Y ese cambio psicológico importa. Importa cuando te toca una liguilla cerrada, importa cuando vas de visita a plazas pesadas, importa cuando la prensa intenta minimizarte. Si el proyecto huele a grande, la narrativa cambia. Sin embargo, aquí viene la parte seria, el dinero no garantiza títulos. Hay clubes en el mundo que han gastado fortunas y siguen sin identidad, sin alma, sin consistencia. Por eso, si este rumor tuviera algo de cierto, el Toluca tendría que proteger su ADN. La grandeza no está en el presupuesto, está en la cultura de trabajo, en la exigencia diaria, en el respeto por la camiseta. También se habla, entre los que presumen saber, de un componente de marca y turismo. De conectar a Toluca como ciudad, al Estado de México como región, con una vitrina más internacional. Suena lejano, pero no imposible. El fútbol es escaparate, y los acuerdos grandes suelen buscar impacto más allá de la cancha. La pregunta sería, ¿cómo se hace eso sin convertir al club en un anuncio ambulante? La afición es muy sensible a eso. Porque nosotros no somos un público que se conforma con luces. Queremos entrega. Queremos fútbol. Queremos carácter. Queremos que el escudo se respete. Si llega un socio fuerte, tiene que entender que aquí la tribuna no compra cuentos, la tribuna compra compromiso. Hay otro punto que pocos mencionan, la gestión de crisis. Un aporte grande también obliga a profesionalizar la comunicación, a manejar rumores, a responder con inteligencia, a evitar incendios por comentarios tontos. Toluca muchas veces ha sufrido por el ruido externo, por la narrativa que nos encajona. Con un socio global, la presión mediática se multiplica y se vuelve más internacional, más constante, más exigente. Y sí, también aparece la cuestión de los valores. Las marcas globales tienen códigos, tienen líneas rojas, tienen intereses. El Toluca tendría que negociar desde una postura firme, no renunciar a su dignidad, no comprometer su historia, no convertir decisiones deportivas en decisiones de marketing. Si el rumor se vuelve realidad, el club tiene que mandarse solo en lo que pasa dentro de la cancha. Algo que a mí me ilusiona, si esto fuera cierto, es pensar en un Toluca que no venda barato, que no deje ir talento por necesidad, que no tenga que remendar planteles. Un Toluca que renueve a sus piezas clave a tiempo, que tenga poder de negociación, que compita en el mercado con inteligencia, sin urgencias. Eso cambia todo. En la cancha, el impacto no sería inmediato como en los videojuegos. Sería un proceso. Primero se nota en la preparación física, en la intensidad, en la rotación, en la forma de cerrar partidos. Luego se nota en la consistencia de torneo a torneo. Y finalmente, se nota en lo que más duele y más se celebra, levantar un título cuando todos te están mirando. Toluca siempre ha sido un club de momentos históricos, de generaciones que se quedan tatuadas en la memoria. Pero el fútbol moderno te exige construir épocas, no solo momentos. Un aporte billonario, bien usado, podría ser la base para eso, para una época roja, para volver a ser referencia,
para que el Nemesio 10 se acostumbre de nuevo a las noches de gloria. También habría que ver cómo se mueve la liga ante algo así. Porque cuando un club se fortalece, los demás se inquietan. Surgen debates, surgen resistencias, surgen celos, surgen exigencias de regulación. Y ahí Toluca tendría que caminar con firmeza, sin victimismo, pero con claridad. Si hay inversión, que sea transparente, que sea legal, que sea sólida y que no se convierta en arma política. El rumor, por ahora, se alimenta de gestos y de silencios. Y en el fútbol, el silencio es un lenguaje. A veces el silencio es no hay nada, pero otras veces el silencio es no puedo hablar. Y cuando el tema huele a grande, el no puedo hablar se vuelve la pista más fuerte. En las calles, en redes, en pláticas de cantina, la banda ya se pregunta cómo se vería la camiseta, cómo se sentiría escuchar el nombre de una marca así ligado al Toluca. Y aunque suene superficial, la camiseta es símbolo. Ver un logo global en el pecho sería como un sello de estatus. Pero la verdadera pregunta es, ¿ese sello viene acompañado de un proyecto ganador o solo de escaparate? Como aficionado, yo quiero creer que si algo así se asoma, es porque Toluca se está preparando para dar el salto definitivo. Ya basta de quedarnos cerca. Ya basta de ilusionarnos y quedarnos con la sensación de que faltó poquito. La historia de los Diablos no se escribió para ser competitivos, se escribió para ser campeones. Pero también sé que la esperanza a veces te engaña. Por eso, el enfoque correcto es este, que el rumor sirva, al menos, para exigir. Para exigir que el club piense en grande, con o sin Emirates. Para exigir que se invierta mejor, que se trabaje mejor, que se elija mejor. Porque si no llega el supuesto aporte, de todos modos la institución tiene que aspirar a lo máximo. Aún así, no me puedes pedir que no me emocione. Porque imaginar al Toluca con un respaldo de ese tamaño te cambia la manera de soñar. Te hace pensar en competir fuera, en torneos internacionales, en reconocimiento, en que el fútbol mexicano también puede construir proyectos serios que se vean en el mundo. Y Toluca, con su identidad, podría ser el ejemplo correcto. Se dice que cuando una marca global entra, también abre puertas a convenios, a amistosos grandes, a giras, a experiencias que elevan el nivel competitivo. Eso puede ser valioso si no distrae. Porque al final, lo que manda es el domingo, el partido, la tabla, la liguilla, la presión de ganar aunque estés cansado, aunque el calendario apriete, aunque el rival te quiera sacar de quicio. Y también está el tema del orgullo local. Toluca no necesita que nadie venga a salvarlo. Toluca necesita que lo potencien, que lo respeten, que entiendan que este club ya fue grande y puede volver a serlo con trabajo y visión. Si Emirates se acerca, tiene que ser desde el respeto, no desde la superioridad corporativa. Algo que a mí me daría tranquilidad sería ver que, si se concreta un acuerdo así, se mantenga un equilibrio, inversión en fichajes, sí, pero también inversión en estructura. Inversión en el primer equipo, sí, pero también en femenil, en juveniles, en comunidad. Porque un club grande no es solo su once titular, es su ecosistema completo. El rumor también revela otra cosa, que Toluca es atractivo. Que Toluca vale. Que Toluca tiene marca. Porque nadie pone dinero grande donde no ve retorno. Y si alguien está mirando al diablo, es porque el diablo tiene algo que ofrecer, historia, pasión, mercado, y una mística que no se fabrica con publicidad. Y cuando la mística se combina con planeación, se vuelve peligro. Peligro para los rivales, para los que se sienten cómodos arriba, para los que creen que la liga les pertenece. Toluca, con estructura y ambición, vuelve a ser ese equipo que nadie quiere enfrentar en liguilla, ese equipo que te asfixia, que te compite cada balón como si fuera el último. Hay quienes aseguran que este tipo de rumores nacen para presionar negociaciones, para mover patrocinios, para inflar expectativas. Puede ser. En el fútbol se juega también con la información. Pero incluso si fuera parte de una estrategia, el hecho de que se mencione una marca así ya te dice que el club está pensando en opciones grandes, o que el mercado percibe que Toluca puede dar ese salto. Y si al final no pasa nada, si todo se queda en humo, la historia igual deja un mensaje, que la afición quiere grandeza, que el club está obligado a aspirar a lo máximo, que el Toluca no puede vivir de recuerdos. Porque cada torneo que pasa sin consolidarnos se siente como una oportunidad perdida, y la paciencia de la tribuna no es infinita. Por eso, mientras el rumor camina, yo lo tomo como una chispa. Una chispa que puede encender un incendio de ilusión o apagarse con el primer viento. Pero mientras exista, nos permite soñar y exigir al mismo tiempo. Nos permite imaginar un Toluca con visión global y corazón rojo. Me imagino al Nemesio 10 rugiendo con un equipo que imponga. Me imagino a los chavos creciendo con una estructura de primer nivel. Me imagino a la prensa hablando de Toluca no por nostalgia, sino por presente.
Me imagino a los rivales sintiendo respeto real. Me imagino al diablo volviendo a su naturaleza, ganar, ganar y ganar. Y sé que algunos dirán que exagero, que me dejo llevar. Pero así somos los que amamos al Toluca, vivimos con el corazón en la garganta cuando aparece la posibilidad de una nueva época. Porque sabemos lo que este escudo significa, porque hemos visto la grandeza, porque hemos sentido el orgullo, y porque no queremos volver a conformarnos con buenos torneos. Así que aquí estamos, entre la duda y la esperanza, entre la especulación y el deseo, mirando las señales, escuchando los pasillos, leyendo entre líneas. Si lo de Emirates es real, el Toluca está a punto de entrar a un capítulo enorme. Y si no es real, que al menos sirva para empujar al club a pensar y actuar como lo que es, una institución histórica que tiene obligación de volver a la cima. Porque al final, con o sin aporte billonario, el diablo siempre vuelve. Pero cuando el diablo vuelve con estructura, con ambición y con un proyecto serio, no vuelve para participar. Vuelve para reclamar lo suyo. Vuelve para recordarles a todos que en Toluca la grandeza no es un rumor, es una promesa que tarde o temprano se cumple. Les presentamos las últimas noticias de Toluca. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.